Camila observaba desde el asiento trasero del taxi mientras los altos portones de hierro se abrían lentamente ante ella. Jamás imaginó que su primer día como niñera en la mansión del río sería también el primer paso hacia una acusación que casi arruina su vida. La mansión del río se alzaba imponente entre jardines esculpidos y columnas de mármol blanco. El aire olía a jazmín y poder. Con el corazón apretado por la incertidumbre y una maleta prestada en la mano, bajó del coche. Una mujer de mediana edad, impecablemente vestida y con el ceño ligeramente fruncido, la esperaba en lo alto de la escalinata. «Señorita Camila, soy Teresa, la gobernanta». «¿Puntualidad? Eso es buena señal». Camila sonrió con humildad y la siguió hacia el interior. El mármol bajo sus pies resonaba con sus pasos tímidos. Las paredes estaban adornadas con retratos de familia, pinturas costosas y relojes que parecían marcar otro tipo de tiempo, uno donde la prisa no existía. Su función será cuidar a la niña, Valentina. Tiene 6 años y desde la muerte de su madre no se apega a nadie. No espere afecto de inmediato, dijo Teresa mientras caminaban por un pasillo largo. Camila asentía en silencio. No era la primera vez que trabajaba como niñera, pero sí era la primera vez que sentía que había entrado en un mundo que no le pertenecía. Finalmente, cruzaron una puerta doble de madera clara, y allí estaba ella, una niña de mirada curiosa, con un peluche desgastado entre las manos. «Hola», dijo Camila, agachándose a su altura. «Soy Camila. Me alegra conocerte». Valentina no respondió. Solo la miró, seria, y luego volvió su atención al dibujo que coloreaba. Detrás, sin que Camila lo notara de inmediato, apareció una figura masculina. Alto, elegante, con el rostro endurecido por el luto y los años de mando. Alejandro del Río. Su sola presencia imponía respeto. Sus ojos se posaron sobre ella, evaluándola con la frialdad de un hombre que no confía en nadie. «Confío en que sabrá hacer su trabajo», dijo con voz seca, antes de retirarse sin más palabras. Camila sintió un escalofrío. No sería fácil, pero algo dentro de ella le decía que había llegado a ese lugar por una razón más profunda que solo un empleo. Los primeros días fueron silenciosos. Camila mantenía la distancia justa entre lo profesional y lo afectivo, consciente de que la confianza de una niña herida no se compra con dulzura instantánea. Valentina la observaba en silencio, como quien analiza a un extraño que podría quedarse o irse, como todos los demás. Pero Camila era paciente. No intentaba forzar sonrisas ni acercamientos vacíos. Simplemente estaba. Le preparaba el desayuno como a alguien querido. Le leía cuentos con voz pausada. Le hablaba del mundo más allá de los muros de la mansión, y poco a poco algo empezó a cambiar. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Valentina se acercó con su peluche bajo el brazo y se sentó junto a Camila sin decir palabra. Le ofreció una hoja con un dibujo, 2 figuras tomadas de la mano, una niña y una mujer de cabello largo. «¿Somos nosotras?», preguntó Camila con una sonrisa contenida. Valentina asintió y apoyó la cabeza sobre su hombro. Fue en ese momento que Alejandro los vio, sin ser visto. Desde la entrada del salón contempló en silencio cómo su hija, que por meses no había permitido que nadie la tocara, ahora se acurrucaba confiada en brazos de una desconocida. Algo se removió dentro de él, una mezcla de gratitud, sorpresa y una punzada incómoda que no supo nombrar. Esa noche, al encontrarse con Camila en la cocina, Alejandro habló más de lo habitual. «Valentina no hacía eso desde que su madre murió», dijo, sirviéndose un café. «Usted ha logrado algo que yo no pude». Camila no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron, y por un segundo el aire se llenó de algo que ninguno esperaba, un tipo de intimidad silenciosa, nacida de heridas compartidas. «Tal vez solo necesitaba a alguien que la escuchara sin miedo», respondió ella con voz suave. Pero mientras ese lazo nacía en lo más íntimo, algo más se agitaba entre los muros de la mansión. Camila empezó a notar pequeños detalles que escapaban a la lógica.
una puerta entreabierta que siempre encontraba cerrada con llave, la gobernanta murmurando por teléfono en rincones ocultos, miradas que se apagaban cuando ella aparecía. Y en una de esas noches, mientras arropaba a Valentina en la cama, la niña susurró: «Hay gente que entra en el cuarto de papá cuando él está dormido, pero él nunca los ve». Camila sintió un escalofrío. Algo en ese lugar no estaba bien. Los días se convirtieron en semanas, y con ellos el ambiente en la mansión del Río comenzó a cambiar. Camila ya no era solo la niñera. Su presencia se sentía en cada rincón, en la risa espontánea de Valentina, en el aroma del té caliente al atardecer, en la manera en que Alejandro tardaba más en salir de la cocina cuando sabía que ella estaba allí. Era un romance no dicho, hecho de pequeños gestos. Una mirada que se prolongaba mientras ella leía a la niña, la forma en que él le acercaba la silla en el desayuno, fingiendo que era solo cortesía. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar la línea, pero ambos sabían que algo crecía allí, en el silencio. Fue en una de esas noches tranquilas, cuando Camila escuchó, por casualidad, una discusión amortiguada en el pasillo del segundo piso. La voz de Alejandro, contenida pero tensa, y la de Teresa, la gobernanta, sonando preocupada. «Ya dije que mantengan esa ala cerrada, nada puede salir de allí». «Pero, señor, están preguntando por los registros». «Apaguen las cámaras en esa zona, no quiero nada grabado». Camila retrocedió sin hacer ruido. El ala prohibida, las cámaras apagadas, el mismo lugar donde Valentina decía ver gente entrando por la noche. Al día siguiente, Alejandro la sorprendió con algo inusual. La invitó a acompañarlo al invernadero de la casa, un lugar que rara vez abría a alguien. «A mi esposa le gustaban las plantas», dijo, entregándole una pequeña flor violeta. «Pero yo nunca entendí de esto. Ella decía que hay cosas que deben cuidarse en silencio, sin tocarlas». «Como la gente herida», respondió Camila con una sonrisa triste. El silencio que siguió no fue incómodo, fue íntimo. Pero esa misma noche, la mansión se tornó aún más silenciosa de lo habitual. A medianoche, Camila escuchó pasos en el pasillo y voces susurradas. Cuando miró por la rendija de la puerta, vio una figura encapuchada salir del despacho de Alejandro, donde estaba el cofre personal de la familia. A la mañana siguiente, la noticia estalló como un vendaval. Una joya rarísima de la colección de la difunta esposa había desaparecido, y no había señales de forzamiento. Teresa fue la primera en lanzar una mirada cortante hacia Camila. «Solo alguien de la casa podría haber hecho esto», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Alejandro guardó silencio, pero sus ojos, antes amables, ahora buscaban verdades que no quería encontrar. El ambiente en la mansión se volvió asfixiante. En cada pasillo un silencio cargado. Ningún guardia llamó a la policía, pero los rumores se esparcieron entre el personal como humo. La joya desaparecida no era solo una pieza de valor, era un símbolo, un collar de zafiros heredado por Alejandro de su esposa, guardado con obsesiva reverencia en su cofre personal. Camila sentía las miradas caer sobre ella como un peso invisible. No había pruebas, solo la lógica cruel de que era nueva en la casa, ajena a ese mundo y la única que circulaba libremente por los pasillos. Incluso Valentina comenzó a notar que algo no estaba bien. Su padre evitaba mirar a la niñera con los ojos sombríos y la gobernanta se mostraba ahora más rígida que nunca. 2 días después, Alejandro la llamó para hablar. Estaba más serio que de costumbre, con un sobre la mesa y una tristeza muda en la mirada. «Camila, necesito que te vayas. Hoy». Ella no entendía. Se sentó lentamente, confundida, mientras él deslizaba hacia ella un expediente. Capturas parciales de cámaras, registros de entradas y salidas, informes internos. «Dicen que fuiste tú. No puedo ignorarlo. Esto está afectando a mi hija, a mi reputación y a la seguridad de la casa». «¿Tú crees eso?», susurró ella, con la voz temblorosa.
Alejandro desvió la mirada. No respondió. Camila tragó el dolor. No era solo el fin de un trabajo, era la ruptura de algo que ni siquiera había tenido tiempo de comprender. Había entrega allí, afecto real, pero para él bastó una sospecha, una presión. Yo no robé nada, y tú lo sabes, dijo ella, levantándose con los ojos llenos de lágrimas. Pero elegiste confiar en el miedo, no en mí. Salió con la maleta en la mano y la dignidad herida. Valentina lloró escondida detrás de la cortina, sin entender por qué su niñera, la única persona con la que se sentía segura, se marchaba sin despedirse. Alejandro se quedó solo en su despacho, mirando el cofre. Sentía algo extraño, un malestar que no era solo culpa. Era como si hubiera traicionado algo más valioso que la joya robada, la verdad misma. Y esa noche, mientras el vacío se apoderaba de la casa, Camila juró que no dejaría que la mentira ganara. Si nadie más buscaba la verdad, ella lo haría. Pasó los días siguientes como una sombra de sí misma, vagando entre dudas e indignación. Quería desaparecer, olvidar lo vivido en esa mansión, pero algo dentro de ella ardía. La certeza de que allí se escondía algo más que un simple robo. Entonces recordó aquella conversación que escuchó en el pasillo. Apaguen las cámaras en esa zona, pero no todas parecían haber sido desactivadas. En su última noche en la casa, había pasado por la sala de seguridad y vio monitores encendidos y registros siendo archivados automáticamente en una carpeta digital. Ahora, en el pequeño apartamento donde vivía con una tía enferma, Camila decidió actuar. A través de un contacto que había hecho con uno de los empleados más humildes de la mansión, Lucas, el jardinero, logró acceso clandestino a una copia de las grabaciones de la semana del robo. Lucas, que siempre había simpatizado con Camila, sabía que algo andaba mal en ese lugar, pero nunca había tenido el valor de involucrarse. Camila pasó la madrugada analizando los videos cuadro por cuadro, y fue en el silencio tenso de la noche cuando la verdad emergió de la pantalla. Allí estaba. No era ella, sino Teresa, la gobernanta, entrando sigilosamente en el despacho a las 2:43 de la madrugada, usando guantes y una llave que parecía hecha a medida. Abrió el cofre con destreza, retiró algo pequeño envuelto en terciopelo y antes de salir, apagó las luces con precisión. Pero no fue solo eso. En la grabación también aparecía un hombre mayor, a quien Camila reconoció como Héctor del Río, el tío de Alejandro, apartado de los negocios por motivos de salud mental. Se acercó a la sala poco después de que Teresa saliera y, con un comportamiento errático, comenzó a hurgar en los cajones y a reírse solo frente a un portarretratos con la foto de la familia. Y entonces susurró algo para sí mismo. Ellos no saben lo que hicimos con ella. Nadie puede descubrirlo. Camila pausó el video. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho? ¿Y con quién? La grabación no solo probaba su inocencia, sino que revelaba algo mucho más oscuro. Un secreto de la familia del Río, escondido tras la apariencia impecable de su fortuna. A la mañana siguiente, con los videos guardados en su pendrive, Camila respiró hondo. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, era una cuestión de justicia y de proteger a Valentina, que vivía entre mentiras y personas peligrosas. Solo había una persona que podía tomar medidas reales, Alejandro. Pero, ¿tendría el valor de escuchar la verdad después de haber elegido dudar de ella? Camila pasó horas ensayando lo que diría. Sabía que tocar la puerta de la mansión podía significar su humillación definitiva o la oportunidad de arreglarlo todo. Su corazón latía como un tambor cuando el guardia del portón le preguntó su nombre, y ella respondió con firmeza. «Dígale a Alejandro que Camila está aquí, y que es sobre Valentina». Esperó. Largos minutos de silencio. Cuando el portón finalmente se abrió, Alejandro estaba del otro lado. Pero no era el mismo hombre que la había despedido días atrás. Su rostro parecía más envejecido, la barba sin afeitar y los ojos, exhaustos. No dijo nada, solo abrió espacio para que ella entrara. «Si has venido a acusarme otra vez, ahórrate el esfuerzo»,
dijo él, seco, intentando mantener el control. Camila sacó con calma el pendrive del bolsillo y lo colocó sobre la mesa del salón. Mira esto primero. Luego dime quién está traicionando a quién. Alejandro dudó, pero había algo en la voz de ella, una firmeza dolorosa, que lo llevó a tomar el portátil y conectar el archivo. El video comenzó a reproducirse. Silencio. La sala se oscureció a medida que las imágenes revelaban una a una cada movimiento de Teresa, el acceso al cofre, la figura de Héctor y su inquietante confesión. Al final, Alejandro estaba pálido. Eso no puede ser real. Esas grabaciones estaban desactivadas. No todas, dijo Camila, con frialdad. Me despediste por algo que sabías que yo no había hecho. Preferiste protegerte antes que escucharme. Alejandro se alejó, pasándose la mano por el rostro. Una mezcla de culpa, vergüenza e ira se apoderaba de él. Camila estaba bajo presión. Mi familia, los abogados, los inversionistas, no podía arriesgarme, no con todo lo que está en juego. ¿Y yo no era un riesgo?, preguntó ella, herida. Yo era la única persona que trataba a tu hija como a una niña, no como a una heredera de un imperio. Me importaba ella, y tú también. La confesión se escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. El silencio entre los dos se volvió más denso que nunca. Alejandro la miró, y por primera vez, sin máscara. Tú también me importabas, Camila, más de lo que debería. Por eso fui un cobarde. Se acercó, pero se detuvo a pocos pasos de ella. Ambos respiraban con dificultad, como si estuvieran al borde de un abismo emocional. Entonces demuéstrame ahora que ya no eres un cobarde, dijo ella mirando a los ojos. Enfrenta la verdad conmigo, por Valentina, por tu esposa. Alejandro miró el pendrive aún conectado al portátil. Por un instante pareció que iba a retroceder. Pero entonces algo cambió en su expresión. Vamos a descubrir hasta dónde llega esta mentira. Juntos. A la mañana siguiente, Alejandro convocó una reunión restringida con su abogado personal y se encerró en su despacho con las grabaciones. Camila observaba desde lejos, sentada en el jardín con Valentina en su regazo, intentando fingir normalidad mientras los engranajes de la verdad comenzaban a girar. Pero no todo podía resolverse con buena voluntad. Horas después, Alejandro salió del despacho con los hombros tensos y el rostro cargado. Mi abogado dice que si estas imágenes se hacen públicas, pueden destruir la reputación de la familia. No solo la de la empresa, sino también la de la fundación, de mi madre, las escuelas que llevan nuestro nombre. Hizo una pausa y miró a Camila. Pero eso no es lo que más me preocupa. ¿Entonces qué es?, preguntó ella, firme, de pie. Teresa tiene acceso a todo, a documentos, a registros del pasado, y fue confidente de mi esposa. Sabe cosas que nadie más sabe, cosas que podrían usarse contra mí o contra Valentina. Camila sintió que la sangre se le helaba. ¿Crees que ella sería capaz de algo así? Alejandro no respondió, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Decidieron actuar en secreto, recolectar pruebas, restaurar archivos que habían sido eliminados y recuperar registros antiguos de seguridad. Pero con cada nuevo hallazgo, más piezas encajaban en un rompecabezas oscuro. Descubrieron que Teresa, junto con Héctor, había estado desviando fondos de la empresa durante años, usando nombres de empleados fantasmas, contratos inflados y amenazas veladas para mantener al resto en silencio. Pero había algo peor: registros de internaciones pagadas con dinero de la fundación de la esposa fallecida de Alejandro, instituciones privadas donde al parecer ella buscaba tratamiento psiquiátrico poco antes de morir. Nunca dijiste cómo murió tu esposa, comentó Camila una noche. Alejandro dudó. Estaban en el invernadero, a la luz tenue de unas velas encendidas por un corte de energía, misteriosamente ocurrido esa misma tarde. Dijeron que fue un accidente, que cayó por las escaleras del segundo piso. Pero siempre hubo dudas, cosas que no cuadraban, frases que ella decía: quieren silenciarme, ni tú me escuchas.
Yo pensaba que eran delirios. Hoy ya no estoy tan seguro. Camila se acercó y tomó su mano. ¿Todavía la amas?, respondió él con los ojos húmedos. El momento era íntimo, frágil. Camila lo abrazó despacio y él se rindió, por primera vez, sin resistencia. Pero mientras ellos descubrían la verdad juntos, al otro lado de la mansión, una figura los observaba desde las sombras. Teresa, en la oscuridad, con el celular en la mano, grabando el momento justo para actuar. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión era distinto, más denso, más frío. Camila lo notaba en los gestos de los empleados, en las miradas evitadas, en las puertas entreabiertas, en los susurros que se apagaban cuando ella se acercaba como una corriente oscura a punto de salir a la superficie. Teresa, por su parte, se mostraba más cordial de lo habitual, una sonrisa afilada, palabras excesivamente dulces, como si intentara borrar su frialdad de semanas anteriores. ¿Quieres té, Camila? ¿O prefieres algo más fuerte para digerir las malas noticias? Camila lo encontró extraño, pero rechazó. Minutos después, descubrió su armario revuelto y un papel anónimo entre sus cosas. Sabes demasiado, pero nadie te va a creer cuando todo esto se venga abajo. Esa misma tarde, Valentina desapareció durante unos minutos en su clase particular en el jardín. Camila la encontró encerrada en el antiguo depósito del ala este, asustada, con los ojos rojos de tanto llorar. La señora Teresa dijo que era una broma, pero cerró la puerta y me dijo que si hablaba, papá se iba a enojar contigo. La sangre de Camila hervía. Corrió a buscar a Alejandro, quien por primera vez sintió el verdadero peso de lo que enfrentaban. Aquello ya había cruzado la línea. No era un asunto empresarial, era personal y peligroso. Esa noche, Alejandro se encerró con Camila en el despacho. Por primera vez, le permitió ver a fondo los archivos privados de la familia, carpetas ocultas, contratos encubiertos, grabaciones que él mismo no había tenido el valor de revisar. Allí estaba todo: movimientos de cuentas conjuntas con Teresa, depósitos a nombre de empleados fallecidos, diálogos grabados por su esposa poco antes de morir, donde decía cosas como: si algo me pasa, no confíen en Teresa, ella no está aquí por nosotros, está aquí por lo que escondemos. Alejandro temblaba, el mundo a su alrededor se desmoronaba, pieza por pieza. Esto es una bomba, dijo él respirando hondo. Si esto sale a la luz, no solo mi reputación se viene abajo. Gente irá a la cárcel, incluso miembros de mi propia familia. Y si no sale, tu hija puede estar en peligro, respondió Camila con firmeza. Alejandro tomó sus manos. Sus ojos ya no tenían arrogancia, solo miedo y remordimiento. ¿Todavía confías en mí? Confío lo suficiente como para luchar a tu lado, pero nunca más me pidas que guarde silencio. Sellaron el pacto ahí mismo, no con palabras, sino con la decisión más arriesgada de sus vidas: exponer la verdad. Pero antes, tendrían que sobrevivir a los días que vendrían. Alejandro pasó la madrugada elaborando, con el apoyo de un nuevo abogado, un joven valiente ajeno al círculo familiar, un plan para revelar los fraudes y proteger a Valentina y a Camila. El objetivo era claro: convocar una rueda de prensa con los medios locales, entregar copias de los documentos a un juez federal y denunciar formalmente a la policía la conspiración liderada por Teresa y Héctor. Camila, por su parte, se concentró en organizar las grabaciones y editar un vídeo compilado con los fragmentos más claros e irrefutables: el robo del collar, la confesión de Héctor y el audio de la esposa de Alejandro advirtiendo sobre el peligro. El vídeo no dejaba lugar a dudas. A la noche siguiente, Alejandro anunció al equipo que haría una declaración pública a las 18:00. Teresa fingió sorpresa, pero sus ojos no ocultaron el malestar. Estaba herida y, como todo depredador acorralado, lista para atacar. Horas antes del evento,
algo sucedió. El abogado recién contratado desapareció misteriosamente. Su celular fue encontrado apagado y su auto abandonado a pocos kilómetros de la mansión. La policía alegó que no había indicios de secuestro, pero Camila sabía. Eso era un mensaje. Aún así, Alejandro se mantuvo firme. Por primera vez sentía que luchaba no por apariencias, sino por justicia y por amor. Amor por Valentina, por su esposa fallecida y ahora por Camila. Pero a las 17:00, una hora antes de la rueda de prensa, llegó la traición final. Una notificación invadió todos los celulares de los periodistas locales. Niñera es acusada de chantaje contra la familia del Río. Denuncia formal registrada en notaría. Teresa se había adelantado. Presentó ante la justicia un falso expediente fabricado con pruebas de que Camila había manipulado emocionalmente a Alejandro para obtener beneficios financieros y sabotear la reputación de la familia. La rueda de prensa fue cancelada de inmediato. Alejandro intentó controlarlo, pero los reporteros ya estaban en la puerta. Cámaras. Preguntas. Titulares listos. Camila observó todo desde lejos, con Valentina escondida en su regazo, temblando de miedo. «Están mintiendo sobre ti», dijo la niña. «Escuché a la señora Teresa que iba a acabar con todo». Alejandro entró en la sala poco después, sudando, abatido, furioso. «Nos ganó por un paso, pero aún tenemos la verdad, y ahora tenemos que correr más rápido que nunca». Camila se levantó. El fuego en sus ojos seguía intacto. «Entonces terminemos lo que empezamos, y esta vez, con todos mirando». Al día siguiente del escándalo, Camila se levantó antes del amanecer. Había dormido poco, con el cuerpo agotado pero la mente alerta. Las acusaciones falsas de Teresa ya circulaban en los periódicos locales y en los sitios de chismes. En pocas horas, su nombre fue arrastrado por el lodo, como si fuera una criminal profesional, ambiciosa y seductora. Incluso Valentina escuchó a sus compañeros de escuela hablar del tema. Pero Camila no se acobardó. «Se acabó el esconderme», le dijo Alejandro esa mañana. «Si ella quiere guerra, la tendrá a plena luz del día». Alejandro, todavía dudoso, no la detuvo. Sabía que esta vez ella hablaba como alguien que ya no tenía nada que perder y que él no tenía derecho a impedirlo. A las 14:05, Camila se presentó sola en la emisora local con el pendrive en la mano. Pidió hablar con la redacción del noticiero de la noche y entregó todo: videos, audios, documentos. «No quiero dinero, ni fama. Solo quiero que vean quién está destruyendo vidas detrás de esos muros». La editora, escéptica al principio, guardó silencio al ver las pruebas. Cada imagen era más devastadora que la anterior. Las grabaciones de Teresa robando el collar, Héctor confesando delitos, la esposa de Alejandro denunciando la corrupción que precedió su muerte. Era imposible ignorarlo. A las 20:00, la emisora abrió el noticiero con una frase que paralizó a toda la ciudad. «Escándalo en la familia del Río. Empleada es exonerada y grabaciones revelan esquema de corrupción y abuso dentro de una de las familias más poderosas del país». Teresa lo vio todo desde el salón de la mansión, pálida, mientras el reportaje mostraba fragmentos de su entrada a la caja fuerte, su nombre vinculado a cuentas sospechosas y su conexión directa con la muerte de la antigua señora del Río. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, la policía tocó a la puerta con una orden de arresto. Teresa intentó resistirse, pero no había a dónde huir. Héctor, ya inestable, fue internado preventivamente bajo custodia. La mansión, antes símbolo de prestigio, se convirtió en escenario de una investigación criminal. A la mañana siguiente, Camila apareció en las portadas de los periódicos como heroína y también como la mujer por la que Alejandro del Río habría arriesgado todo. Los titulares variaban entre admiración y chisme, pero a ella poco le importaba. Había limpiado su nombre, salvado a la niña y expuesto la verdad. Pero lo que vendría ahora entre ella y Alejandro era otro capítulo. La mansión parecía otra,
más silenciosa, menos amenazante, pero también vacía. Los empleados habían sido suspendidos temporalmente. Teresa y Héctor estaban bajo custodia, y Alejandro, por primera vez en años, caminaba por la casa como un hombre libre, y paradójicamente, más vulnerable que nunca. Camila se quedó cerca, no por obligación, sino por elección. Sabía que Valentina la necesitaba y que Alejandro necesitaba respirar sin máscaras. A pesar de todo lo que habían vivido, ninguno de los dos se atrevía a precipitar las palabras que aún flotaban entre ellos. Cierta noche, se sentaron en el jardín donde la esposa de Alejandro solía cultivar lavandas. La luz de las estrellas bañaba los escalones de piedra y el aroma dulce del campo nocturno envolvía el silencio que compartían. «Salvaste a mi hija», dijo él por fin. «Salvaste la memoria de mi esposa y me salvaste de mí mismo». Camila giró el rostro lentamente, mirándolo a los ojos. «Tú también me salvaste cuando decidiste creer, aunque fuera tarde». Alejandro se acercó, sin prisa, como si aún esperara que ella retrocediera. Pero Camila no retrocedió. El beso que compartieron no fue apresurado ni impulsivo. Fue sereno, maduro, como quien ya no tiene prisa porque ha sobrevivido a lo peor. En los días siguientes, comenzaron a reconstruirse poco a poco. Alejandro inició un proceso interno de auditoría en la empresa y anunció que renunciaría a gran parte de su cargo ejecutivo para dedicarse a su hija y a la fundación, que ahora llevaba el nombre de su esposa fallecida y sería gestionada por Camila. «Tú entiendes de cuidado más que cualquier ejecutivo que haya conocido», dijo él, entregándole las llaves de la nueva oficina. Camila, sorprendida, sonrió. «Solo sé escuchar y tratar de proteger a quienes amo». Valentina volvió a sonreír de verdad. Comenzó a dibujar corazones en las paredes de su habitación, con 3 figuras, ella, Camila y Alejandro. Por las noches pedía que le contaran historias de la niñera, pero ahora llamaba a Camila de otra manera. «Mamá Camila», susurró una noche. Camila lloró en silencio. Había dolor en su pasado, pero había algo más grande creciendo allí. La promesa de un futuro construido sobre verdades, no sobre mentiras enterradas. Pasaron semanas desde la transmisión del escándalo. La prensa, que antes señalaba con el dedo, ahora seguía cada nuevo capítulo con un tono más respetuoso y en algunos casos admirado. Las acusaciones contra Camila fueron retiradas oficialmente. El juez responsable del caso calificó las pruebas presentadas como contundentes y decisivas y ordenó la apertura de una investigación formal contra Teresa y Héctor del Río. Camila fue llamada a declarar como testigo clave. Por primera vez, enfrentó un tribunal lleno de cámaras, abogados, empresarios y curiosos, pero no con miedo, sino con una serenidad firme, forjada por todo lo que había vivido. «Yo no vine a destruir a nadie», dijo en su declaración final. «Solo quería que se dijera la verdad, y que ninguna niña creciera rodeada de mentiras que matan en silencio». Sus palabras resonaron en las redes sociales. Los periódicos la llamaron «la mujer que derribó un imperio sin gritar», y muchos comenzaron a cuestionar la naturaleza de otras fortunas construidas sobre el silencio y las apariencias. Mientras tanto, Alejandro aparecía a su lado en eventos públicos, no con la altivez de antes, sino con humildad y admiración. Jamás habló en defensa propia, solo en reconocimiento. Camila me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar incluso cuando uno se siente solo. Le fallé, pero estoy tratando de ser digno del perdón que recibí. La fundación recibió un apoyo popular sin precedentes. Miles de mujeres escribieron relatando abusos silenciados, buscando en Camila una inspiración. Ella, por su parte, mantuvo los pies en la tierra. Rechazó entrevistas exclusivas, contratos editoriales y ofertas para cargos políticos. «Solo quiero vivir mi vida con verdad y proteger a quienes amo». En la última audiencia del caso, Teresa fue condenada por fraude, soborno y manipulación de testigos. La sentencia de Héctor fue sustituida por tratamiento psiquiátrico supervisado,
y las finanzas de la familia quedaron congeladas hasta una auditoría completa. Camila salió del tribunal de la mano de Alejandro. No hubo flashes ni declaraciones, solo una mirada entre ambos que lo decía todo. Habían vencido, juntos, pero aún más importante, se habían encontrado. La mansión del Río, antes símbolo de poder y silencio, fue transformada. Los grandes salones, antes fríos e impersonales, ahora recibían luz, risas y el constante aroma de pastel en el horno. Las flores del invernadero volvieron a florecer, cuidadas por Valentina con la misma ternura que Camila le enseñó un día. La niña había cambiado. Antes introspectiva y temerosa, ahora era vivaz, llena de preguntas y de vida. Corría por los jardines con el cabello suelto, llamando a Alejandro papá con alegría verdadera, y a Camila mamá sin esfuerzo ni duda. El trauma aún vivía en sus ojos de vez en cuando, como sombras que emergen al atardecer, pero ahora había espacio para la sanación. Camila la acompañaba en todo, en las terapias infantiles, en las noches de pesadillas, en las mañanas en que la escuela parecía demasiado abrumadora. Alejandro, por su parte, se había convertido en otro hombre. Renunció a los consejos administrativos de la empresa y transfirió el liderazgo a profesionales externos. Se dedicó a proyectos sociales junto a Camila, enfocados en la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. Una tarde, mientras organizaban una charla en la fundación, Camila lo vio observando a Valentina desde lejos, con una sonrisa emocionada. Ella crecerá sabiendo lo que es la verdad. Eso ya es más de lo que mi familia supo dar durante generaciones, dijo él. Ella crecerá sabiendo lo que es el amor, respondió Camila, con dulzura. Y allí, entre papeles y planes, Alejandro sacó del bolsillo una pequeña caja. No era lujosa ni brillante, solo simple y sincera. Dentro, un anillo de plata con una piedra azul discreta. No estoy pidiendo prisa, Camila, ni ceremonias. Solo quiero saber si puedo seguir la vida a tu lado, sin mentiras. Solo nosotros tres. Ella no respondió de inmediato. Miró a Valentina jugando entre las flores del jardín, luego al hombre que desafió su propio apellido por amor. Sí, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca más ocultemos la verdad, ni entre nosotros. Sellaron ese momento con un beso sencillo, bajo el sol que se ocultaba detrás del invernadero, exactamente donde todo había comenzado. Pasaron meses, el tiempo, con su sabia paciencia, fue borrando heridas y revelando cicatrices, no como marcas dolorosas, sino como pruebas de sobrevivencia. La mansión del Río, ahora abierta al público en eventos benéficos, se convirtió en el símbolo de una familia que se atrevió a romper su propio ciclo. Camila caminaba por el jardín al atardecer, regando las flores que Valentina había plantado con sus propias manos. Lavandas, rosas y margaritas competían por espacio en una tierra que antes era estéril. Cada flor llevaba el nombre de una mujer que había pasado por la fundación: sobrevivientes, madres solitarias, jóvenes olvidadas. Todas encontraron allí no solo refugio, sino dignidad. En el centro del jardín, una sencilla placa decía: la verdad es como una semilla, puede estar enterrada durante años, pero florece cuando es tocada por el amor. Valentina corría descalza por el césped con un delantal azul, los dedos manchados de pintura y la risa libre. Llamaba a Camila con alegría, como quien sabe que el mundo ahora es un lugar seguro. Alejandro la observaba a lo lejos, con los ojos húmedos, no de tristeza, sino de gratitud. Camila se detuvo un instante, respiró profundo. El viento jugaba con su cabello. El pasado ya no dolía. Las palabras malditas, las acusaciones, las miradas, todo se había vuelto un eco lejano. Lo que quedaba era paz. «Sabes que eres fuerte, ¿verdad?», dijo Alejandro, acercándose por detrás, rodeándola con los brazos. «Solo fui fuerte porque alguien me dio la mano cuando todo se venía abajo», respondió ella.
tú me salvaste, y ni siquiera lo notaste. Ella, en ese jardín donde antes había desconfianza, dolor y silencio, ahora florecía algo que no podía ser robado, enterrado ni corrompido. Una familia construida sobre la verdad, el respeto y el amor real. Y así terminó la historia de Camila, que llegó como niñera, fue acusada como ladrona, pero se quedó como mujer, madre y heroína de un hogar renacido. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con tu parte favorita, suscríbete para más relatos como este y no olvides darle like, porque cada historia merece ser contada y recordada. Y aunque el mundo la conoció como la niñera injustamente acusada, Valentina la conocía simplemente como mamá, y eso era todo lo que importaba.